Hola, gracias por estar junto a nosotros en Mensajes en Tiempo de Cuarentena con el pastor Aldo Vega Garay. El mensaje de hoy, 28 de febrero del año 2021, es el peligro del pretribulacionismo. Antes escucharemos un himno tradicional en la voz de Marco Vidal, llamado Grande es tu fidelidad. Dios le bendiga. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Hola hermanos, el texto de esta mañana se encuentra en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. La Biblia dice: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La Biblia enseña que Jesús regresará después de la tribulación, Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31, y es en ese momento que arrebatará a su iglesia. Pero hay algunos cristianos que creen que la iglesia será arrebatada o raptada antes de la gran tribulación. A esa posición doctrinal se la llama pretribulacionismo. Sé que el tema puede parecer contencioso, pero solo deseo aclarar qué es lo que la Biblia enseña. Número 1. ¿Qué es el pretribulacionismo? La palabra escatología quiere decir final o últimos días. El pretribulacionismo es la teoría escatológica que cree en el arrebatamiento antes de la tribulación, una teología completamente nueva que no existía desde el principio de la Iglesia. Es parte de un sistema llamado dispensacionalismo. Este sistema contiene dos fundamentos. Primero, la separación de Israel y la Iglesia. Segundo, que la Iglesia será raptada en un segundo antes del inicio de la tribulación. Según los pretribulacionistas, con el rapto Dios concluye su trato con la Iglesia e inicia un periodo de 7 años de intensa tribulación mientras Dios trata con los judíos intentando que ellos se vuelvan a Él. Al final de esta tribulación, Jesús regresa una tercera vez y se da otro rapto e inicia el milenio. A pesar de sacar varios textos fuera de contexto de los escritos de algunos padres primitivos de la Iglesia, los pretribulacionistas realmente no encuentran ninguna enseñanza predominante y popular que apoye su punto de vista en cualquier era de la historia de la Iglesia antes de 1830. Muchos hombres eruditos de la fe cristiana como John Bunyan, Charles Spurgeon, Charles Finney, John Snock, Juan Calvino, Martín Lutero, George Whitefield, etc.,
fueron todos creyentes sólidos del post-tribulacionismo, o sea, del arrebatamiento después de la tribulación. La doctrina de un rapto pretribulacional surge en el siglo XIX y ganó popularidad en América al inicio del siglo XX. El origen del pretribulacionismo está bien documentado. Fue inicialmente revelado por un predicador inglés llamado Edward Irving, luego que una mujer llamada Margaret MacDonald, quien afirmó haber recibido una revelación de Dios en la cual había visto el rapto secreto de la Iglesia. Irving, quien era un predicador carismático en la capilla de Caledonia en Londres y que estudiaba escatología, leyó el libro de un sacerdote jesuita chileno llamado Manuel Lacunza, quien luego se cambió el nombre a Josafat ben Ezra, y escribió el libro llamado La venida del Mesías en gloria y majestad, en el cual decía que Jesús vendría en 2 ocasiones por la Iglesia. Este libro nunca fue popular y de hecho Lacunza fue excomulgado por la Iglesia Católica por esa doctrina. Pero el libro cayó en las manos de Irving, quien lo encontró en la biblioteca del arzobispo de Canterbury en Londres y lo tradujo al inglés. Con lo que había aprendido de sus estudios proféticos, lo leído de Lacunza y lo que escuchó de Margaret MacDonald, motivó a Irving a predicar el rapto secreto de la Iglesia y publicó sus enseñanzas en su periódico The Morning Watch en 1830. Durante el mismo periodo, John Nelson Darby, el padre del dispensacionalismo, tiene contacto con Irving, quien le habla acerca de lo que escuchó de MacDonald, y hace que Darby logre establecer un sistema escatológico en donde la separación de Israel y la Iglesia queda resuelto sin contradicciones bíblicas aparentes. Darby entonces crea la escatología dispensacionalista en 1839, en donde la Iglesia es raptada a los cielos antes de la tribulación, y luego de un periodo de 7 años de tratar Dios con Israel, viene Cristo en una segunda venida e inicia el milenio. Casi 50 años más tarde, C.E. Scofield ideó un plan para la creación de una Biblia de referencia que pudiera explicar la compleja estructura dispensacionalista a las masas. En su Biblia incluyó las enseñanzas de Darby, es decir, el rapto pretribulacional, e introdujo el dispensacionalismo a la Iglesia de Estados Unidos. Darby, quien dijo, la doctrina prácticamente saltó de las páginas de la Escritura una vez que acepté y mantuve consistentemente la distinción entre Israel y la Iglesia. Independiente cómo adquirió este conocimiento, las novedosas doctrinas de Darby fueron diseminadas rápidamente a través de su ministerio en el movimiento de los hermanos Plymouth, del cual fue su fundador. Esta posición escatológica, además de influenciar a muchos grupos evangélicos, ayudó al millerismo de Guillermo Müller, precursor de los movimientos adventistas del séptimo día y de los testigos de Jehová. Número 2. El fundamento de la creencia pretribulacionista. La pretribulación o el rapto secreto ha sido descrito en películas como Dejados atrás de Tim LaHaye con Kim Cameron en el año 2000 y con Nicolas Cage en el año 2014, en donde se muestran aviones cayendo del cielo porque el piloto desapareció, automóviles que chocan sin conductor, ropas tiradas en el piso de personas que desaparecieron, madres histéricas porque no encuentran a sus bebés y muchas personas confundidas preguntándose qué sucedió con sus familiares cristianos. De acuerdo a los promotores de esta enseñanza, el rapto puede ocurrir en cualquier momento, es inminente. Dicen que Dios es soberano y tan poderoso que en cualquier momento que Él decida puede bajar del cielo a rescatarnos antes de que el anticristo pueda iniciar la guerra en contra de los creyentes. La doctrina de la inminencia se basa en que nadie sabe el día y la hora de su venida. Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Señalan que la palabra iglesia no vuelve a aparecer después del capítulo número 3 del libro de Apocalipsis, siendo este el mayor argumento que lamentablemente se ha utilizado para justificar que el rapto secreto ocurre después de este capítulo. La falta de la palabra iglesia apoya la teoría de que los creyentes no estarán presentes para los juicios de la gran tribulación. Dicen también que después de que Juan es llamado a subir al cielo, él mira a los 24 ancianos con sus coronas, Apocalipsis capítulo 4, versículo 4 al 10. Dicen que los cristianos en ese momento recibirán sus recompensas o coronas. Se llevará a cabo el tribunal de Jesucristo. Los ancianos no habrían podido recibir sus coronas a menos que la resurrección o el rapto haya tomado lugar. Creen que cuando la Biblia dice en el segundo libro de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, que aquel que detiene al anticristo es la iglesia y que siendo sacada aparecería. Que 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ellos dicen que nadie se enterará en qué momento vendrá el Señor. Que Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, mensaje a Filadelfia, dice que Dios guardará a los creyentes sacándolos de la hora de la prueba que afectará a todo el mundo.
que Dios trata a Israel diferentemente de cómo trata a la iglesia del Nuevo Testamento, y todos los pasajes que hablan de los santos yendo a través de la tribulación se refiere al pueblo judío, que los santos ya están con Jesús en el cielo, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguirán en caballos blancos. Creen que cuando los ángeles reúnen a los escogidos, no es el rapto en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31, ya que si somos resucitados en ese momento, ¿por qué necesitaríamos que los ángeles nos reunieran? Estas personas que son juntadas no están resucitadas, por lo tanto no puede ser el rapto. Dicen que cuando Jesús regresa a la tierra en la segunda venida, Él volverá de una boda. Lucas capítulo 12, versículo 36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. En el rapto Jesús se casa con su novia, la iglesia. Después de la boda, Él regresará a la tierra, que Jesús nos recibirá a sí mismo, no nosotros a Él. Otra de las razones es porque los creyentes no están destinados a sufrir la ira de Dios, como describe el apóstol Pablo en primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, en toda la Biblia los pasajes sobre la gran tribulación no señalan un rapto secreto previo. Jesús habló de la gran tribulación que precederá a su venida y prometió que por causa de los escogidos aquellos días serán acortados, que Él los protegería. Mateo capítulo 24, versículo 22 dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Su segunda venida será el evento más grande en toda la historia de la humanidad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Estamos hablando de la revelación del Rey de todo el universo, cuando Él va a tomar el control de toda su creación, por lo que la idea de un rapto secreto es equivocada. Con respecto a la inminencia de su venida o que va a ser una sorpresa, el Señor nos menciona una serie de eventos que tienen que ocurrir antes de su segunda venida, y el primer evento en su cronología que menciona es la conclusión del periodo de la gran tribulación, cuando dice, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. De forma que el regreso de Jesucristo no es inminente, tampoco será antes de la gran tribulación, sino después de la señal que nos dio de su segunda venida. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria. Así también vosotros, cuando viereis todas estas señales, sabéis que está cercano a la puerta. El rapto secreto transforma todo esto en un suceso oculto que deja al resto de la humanidad preguntándose qué ocurrió con los cristianos desaparecidos, y en la película llega hasta hacerse la pregunta, tal vez los cristianos fueron secuestrados por los extraterrestres. El Señor solo vendrá como un ladrón en la noche para quienes no son creyentes. Creemos que el Señor nos ha dado suficientes advertencias y señales para reconocer cuándo se acerca el tiempo de su llegada. El primer libro de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 5 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Cómo pueden los creyentes no ser sorprendidos por un evento que podría suceder en cualquier momento? Viene con un montón de señales que los incrédulos no verán, como todo el material mencionado en Mateo 24, segundo libro de Tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3 al 19, etc. La iglesia primitiva no creía en una separación de Israel y la iglesia. El apóstol dice a los romanos y a los efesios que después que tú eres injertado en el olivo, eres parte de él, e Israel es el olivo. No hay tratos diferentes. No hay tal cosa como judío o gentil, que lo único que hay es el pueblo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Lo curioso es que en Apocalipsis la palabra santo se utiliza para referirse a la iglesia. Israel será salvo en los días de la gran tribulación. Cada vez que la palabra escogido es utilizada en la Biblia es para referirse a las personas que creen que Jesucristo es nuestro Salvador. Eso nos lleva también al hecho de que hoy algunos creen que Mateo 24 y los otros evangelios de la profecía fueron escritos para los judíos. Y esto es un error, ya que Jesús lo dijo a los discípulos y hoy los judíos no creen en Jesús.
Mateo capítulo 13, versículo 37 dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, si la iglesia es la que detiene al anticristo y al ser ella sacada de este mundo, ¿cómo pueden salvarse los que quedaron si ella es la contenedora del Espíritu Santo? La Biblia es clara que el arrebatamiento va a ocurrir al mismo tiempo de la resurrección de los muertos en Cristo. El primer libro de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El uso de la palabra venida o parausía es crítico para entender que Jesucristo solo va a venir una vez y no dos veces de acuerdo a las enseñanzas de la pretribulación, rapto secreto y la segunda venida, ya que por un lado el apóstol Pablo utiliza la misma palabra parausía para describir el evento que la pretribulación llama el rapto secreto en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15. Pero además Pablo vuelve a utilizar esta palabra en segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, para describir la venida de Cristo que causará la destrucción del anticristo, considerada por la pretribulación como la segunda venida. Así que podemos concluir que Pablo y Jesús están hablando del mismo y único evento. Además, el verso dice, y los muertos en Cristo se levantarán primero. La primera resurrección y el arrebatamiento son eventos simultáneos y se describen en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 6, en donde se especifica que la primera resurrección tiene lugar después de la gran tribulación y da comienzo al reino del milenio de Cristo aquí en la tierra. Solo hay dos resurrecciones de muertos, la resurrección de los creyentes quienes murieron en Cristo, la segunda es de aquellos que rechazaron a Cristo. No hay más resurrecciones. Después de la gran tribulación, el diablo es atado por 1000 años en el abismo durante el tiempo que Jesús reina durante el milenio. Y en el versículo 4, Juan nos dice que vio a las personas que habían vuelto a la vida después de la gran tribulación y que fueron decapitados por el anticristo por haber dado testimonio de Jesús y su palabra, y porque no recibieron la marca de la bestia. El apóstol Juan coloca la primera resurrección al final de la gran tribulación y justo antes del milenio. Los pretribulacionistas agregan una resurrección adicional de creyentes que no está en las Escrituras. El libro de Juan capítulo 6 versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El día postrero es el día final, la segunda venida de Jesucristo o el día del Señor. Segundo libro de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El arrebatamiento no significa que los creyentes vamos a ser raptados al cielo como la pretribulación enseña, más bien se refiere a que los creyentes tendremos cuerpos celestiales semejantes al de Cristo, pero seguiremos habitando en la tierra. El primer libro de Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo nos está dando otra pista de cuándo ocurrirá el arrebatamiento, cuando utiliza el término a la final trompeta, en conexión con la primera resurrección. De acuerdo con las enseñanzas judías, la resurrección de los muertos ocurrirá durante la festividad del Señor llamada Yom Teruah, o la fiesta de las trompetas, que anuncia el inicio del reinado mesiánico, donde será coronado el rey y se preparará la ceremonia de boda. La resurrección de los muertos se llevará a cabo en la Rosh Hashanah. Eso significa la última trompeta. Jesús dijo, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesucristo les está explicando a sus discípulos todos los eventos y la señal que ocurrirá antes de su venida, lo que prueba que su regreso no es una sorpresa, ni es algo inminente. Lo que ocurre es que esta doctrina está tomando este versículo fuera de contexto. Es un modismo hebreo que describe a la festividad de las trompetas. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Él les dice, yo no les tengo que escribir sobre los tiempos y las estaciones o festividades, ustedes los conocen. Lo único que no saben es la hora y el día exacto. Jesús les estaba diciendo a sus apóstoles que el día de su regreso coincidiría con esta festividad. Esto demuestra que no es que Jesús no lo supiera. El 1 y 2 de Tisrei, el primer reflejo de la luz del sol en la superficie de la luna, es lo que se conoce como la luna nueva, fenómeno natural que se da a finales de cada mes. Y este evento podía suceder temprano en la noche, más tarde en la noche o temprano en la mañana. No se sabía el día exacto ni la hora hasta que este evento fuera visible desde Jerusalén. Esto es lo que los judíos conocen como el día y la hora que nadie sabe.
El Mesías va a regresar durante la cosecha en el tiempo del otoño. El libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 16 dice: Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Jesús dijo: Diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Es cierto que como creyentes vamos a escapar de la ira de Dios. Hay una diferencia entre las copas de ira y la ira de Dios que hace referencia al infierno. El libro de Romanos capítulo 5 versículo número 9 dice: Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El segundo libro de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 al 10 dice: Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Este pasaje es evitado por los pretribulacionistas, porque primero nos explica que las persecuciones y las tribulaciones son parte del juicio de Dios para evaluar si los cristianos son dignos del reino de Dios, y segundo, la fe de los creyentes será evaluada durante todas las tribulaciones hasta que reciban el alivio a todas sus aflicciones al admirar la gloriosa venida de Jesucristo. El primer libro de Juan capítulo 2 versículo 18 dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Juan advierte a los creyentes del final de los tiempos acerca de los problemas que enfrentarán cuando el anticristo venga. ¿Por qué Juan alertaría a sus lectores acerca de alguien, el anticristo, a quien no verían gracias al rapto secreto? Además, el apóstol Juan nos habla en Apocalipsis capítulo 7 de los creyentes que permanecieron vencedores hasta el final durante la gran tribulación. El apóstol Pablo en el segundo libro de Timoteo capítulo 4 versículo 8 nos habla de que el tribunal de Cristo se llevará a cabo en aquel día, que hace referencia al día del Señor, a la segunda venida de Jesucristo. Esto lo podemos validar en el segundo libro de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 6 al 10, en donde aquel día se refiere a cuando nuestro Señor Jesucristo será revelado. El libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 15 al 18 dice: El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Por lo que este evento no será 7 años antes o durante la gran tribulación, como es enseñado por la pretribulación. ¿Cómo es posible que el evento ocurra en paralelo con los eventos de Apocalipsis capítulos 4 al 18, si por ejemplo en el capítulo 7 vemos que aparecen más santos durante la tribulación? ¿Cómo podría estar la esposa de Cristo en el cielo y también en la tierra al mismo tiempo? ¿Cómo es que Jesús ya está reinando y viene por su esposa para llevar a las bodas del Cordero en Apocalipsis 19, si las bodas supuestamente ya se llevaron a cabo durante el capítulo número 4 al 18, mientras que los habitantes de la tierra sufrían en la gran tribulación? La pretribulación requeriría que hubiesen 2 esposas para Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 7 dice: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. En el segundo libro de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Según el pasaje, antes que ocurra la segunda venida, habrá apostasía de creyentes vueltos a nacer en Jesús y la manifestación del anticristo. Cuando venga, pondrá un ídolo en la casa de Dios, la cual es llamada la abominación desoladora, y perseguirá a los creyentes. Los pretribulacionistas han hecho una interpretación antojadiza de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10,
donde dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Es antojadiza porque podrían haber tomado el mensaje de Esmirna, donde dice que padecerá tribulación por 10 días. La expresión te guardaré de la hora de la prueba no es necesariamente ser sacado del mundo durante esta hora y así salvarse del sufrimiento. El libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 al 11 dice: cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La palabra de Dios le dice a los hermanos de Filadelfia lo que nos dice también a todos nosotros en los momentos difíciles: estaré contigo, te protegeré, te defenderé, estaré pendiente de ti, y al final saldrás airoso. ¿Cuántas veces Dios ha mandado tribulación a nuestras vidas para hacernos madurar, crecer, fortalecernos? Nunca es sacarnos de la carrera o evitarnos el sufrimiento. Él nos ayuda a enfrentarlo y a resistir. Número 3. Es peligroso el pretribulacionismo. Pretribulación es una doctrina nueva. No encontramos una sola instancia en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo, el apóstol Pedro o el apóstol Juan hicieron una declaración en el sentido de que la iglesia debe ser quitada completamente del planeta Tierra. Al leer Mateo 24 o Marcos 13 o Lucas 21, que son descripciones de los últimos tiempos hechos por Jesús, no hay ninguna mención de un rapto sacando a los creyentes de los eventos del fin. Insisto, no se encuentra en la Biblia, a pesar de que algunos la enseñan y tienen ministerios famosos. Ni siquiera se menciona una vez en el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo para el final de los tiempos. El objetivo del mensaje no es causar confusión, sino por el contrario aclarar qué es lo que la Santa Escritura enseñan. Como decía hace algunos días atrás, el predicador Jim Staley dice: si tú crees que un terremoto va a venir la próxima semana, pero tú te mudas del país en esta semana, no hay mucha necesidad de prepararte. Pero si vas a estar aquí durante el terremoto, por supuesto que te debes preparar. Es verdad que creer en el rapto secreto nos liberará de todo problema, de pensar en cada aflicción descrita en la profecía. Es una postura cómoda. Obviamente suena mucho más atractivo estar con Cristo que estar viviendo en la tierra durante la tribulación. Es un alivio pensar que los creyentes no tendrán que pasar por las tribulaciones ni sufrir el anticristo. Pero no es así. Cristo volverá después de la gran tribulación y muchos lamentablemente no estarán preparados para enfrentar el periodo de prueba que viene sobre la cristiandad. No estarán preparados para enfrentar guerras ni tiempos difíciles. Solo van a notar que siguen aquí, que no ha sucedido el arrebatamiento. Al permanecer en la tierra al momento en que el anticristo se presente y comience la persecución, muchos no solo se desilusionarán de la enseñanza que recibieron, sino también de la fe, y se llenarán de terrores. El apóstol Pedro dijo, segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Se sentirán desmoralizados ante las burlas de muchos. Hermanos, los cristianos a lo largo de la historia han pasado por tribulaciones y para nuestra generación no pienso que vaya a ser diferente. Tal vez esto suceda durante nuestra vida o tal vez no, pero si sucede, debemos estar preparados espiritualmente para superar este periodo y permanecer fieles hasta el arrebatamiento, o si fuera necesario incluso enfrentar la muerte por la causa de Cristo. Pablo dice en el libro de los Hechos capítulo 14 versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Enseñar el rapto secreto provoca en los oyentes una mentalidad escapista de todas las maneras. Sinceramente, ¿quién quiere estar en la tribulación? Pero no es lo que quiero, sino lo que Dios quiere. Por favor, recuerda la historia de Daniel en la guarida de los leones o de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno ardiente. ¿Para qué me sirve saber si el arrebatamiento sucede antes o después de las tribulaciones? Usted estará mejor preparado espiritualmente para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan sin que lo tome por sorpresa. Sus oraciones apuntarán en esa dirección, estará vigilantes en las señales que ocurren. Durante la tribulación seremos la luz en la oscuridad del mundo. Muy probablemente seremos la única oportunidad que tendrán los incrédulos para acercarse a Dios y al mismo tiempo seremos beneficiados cuando nuestra fe crezca, veamos milagros y el cumplimiento de las profecías y seamos refinados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Hermano, que Dios les bendiga. Un abrazo. Pastor Alto.